Voy a pedirles, hermanos, que estemos en calma, estemos en paz. Sí, el Señor se ha manifestado en la alabanza y yo creo que eso trae paz a nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro espíritu descansa en este momento y está listo para recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la escritura en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo 20 al 22. Efesios 2, capítulo 20 y 22. Cuando encontremos la lectura, glorificamos a Dios, así me doy cuenta si ya todos estamos ahí. Faltan algo. Sí, Efesios 2, versículos 20 y 22. Estoy un poco ronco, un poco mal de la garganta, pero espero que me escuchen bien allá atrás, y me escuchan, ¿verdad? Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para leer la palabra de Dios. Efesios 2, 20 al 22. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así, hermanos: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta declaración de la Escritura, hermanos, que hace el apóstol Pablo, encontramos que es una referencia a la iglesia y al verdadero templo de Dios. Recuerdan que en la otra predicación hablamos que la iglesia era la congregación y que es el baluarte y la columna del evangelio, de proclamar la verdad, ¿verdad? Pero existe en algunas personas esta confusión en cuanto a lo que es el templo y en cuanto a lo que es la iglesia del Señor. Y para nosotros esto debe estar bien claro, bien comprendido, esto debe estar bien definido, porque es importante, hermanos, tener el conocimiento de la palabra del Señor como verdaderamente se expresa, ¿verdad? Entonces, está bien claro y definido para nosotros aquí la palabra, el versículo de Efesios, que habla a la iglesia como edificio y templo de Dios. Habla para la iglesia como edificio y templo de Dios. Pero es importante entender primeramente lo que es un templo, o lo que nosotros conocemos como templo. La primera mención de la palabra templo la encontramos en el libro de Jueces. No vayan ahí, ese libro en el capítulo 9, versículo 4, y dice: y del templo de Baal Perim le dieron 70 ciclos de plata. Esta palabra templo viene de una traducción en hebreo que es Bayit, y esta palabra designa una edificación
hecha por mano de hombre, una edificación hecha por mano humana, ¿verdad? Entonces también se le considera como una casa, es una edificación, lo que nosotros conocemos como una casa, un lugar público, puede ser un palacio, ¿verdad? Puede ser hablando actualmente una residencia, pero en realidad la palabra templo en hebreo no existe, ¿sí? La palabra templo como tal no está en la escritura. La palabra templo tiene su origen en el latín, que viene de templus, y se refiere a las bases y nichos donde tenían los romanos y los atenienses, recuerdan a sus dioses. Recuerdan cuando Pablo llega a Atenas y le dice: varones atenienses, en todo juego que sois religiosos, porque pasando por aquí me di cuenta que tienen en sus nichos a todo tipo de dioses, ¿verdad? Entonces, la palabra templo viene del latín, ¿verdad? Y es templus. Pero cuando la escritura nos hace referencia a templo, nos está hablando a nosotros de un lugar en donde se puede habitar, ¿sí? Ahora, hermanos, recordemos que el pueblo de Israel no tuvo templo, ¿verdad? No tuvo templo, sino tuvo un tabernáculo, un templo que no era fijo. ¿Por qué? Porque necesitaba caminar en el desierto, iba caminando, ¿verdad? Y cada vez que tenía que moverse, pues tenía que desarmar, ¿verdad?, el tabernáculo, que era a manera de templo. Entonces, el templo muchas veces aquí es utilizado para referirse al tabernáculo de Moisés. Recordemos que a Moisés fue al que se le dieron las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Y tabernáculo viene de una palabra hebrea que es Ohel y Mizkan, que significa Ohel, tienda, y Mizkan, morada. Entonces el tabernáculo era una tienda donde moraba el Señor, ¿verdad? Y esta era una tienda de campaña, pues decía yo, una tienda de campaña portátil, ¿sí? Y en esa tienda se guardaba el arca del pacto. Entonces decía yo, el pueblo de Israel cada vez que se movía a desarmar la tienda, ¿verdad? La transportaban con animales, porque eran elementos muy pesados los que tenían, ¿verdad? Y cada vez tenían que volver a armarla, cada vez tenían que volver a desarmarla, y esto fue así, hermanos, hasta que se construyó el templo de Salomón. Entonces, hermanos, al templo de Moisés se le conoce como tabernáculo y se traduce en hebreo como morada o lugar donde mora Dios. También se le conoce como el tabernáculo del testimonio, haciendo referencia de que ahí se guardaban los panes, el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley, ¿verdad? Pero también se le conoce como el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para indicar que en el punto ese punto era la congregación total del pueblo de Israel. También se le conoce como casa de Jehová, en donde descendía la gloria de Dios. Ahí, en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, se manifestaba la gloria Shekinah de Dios, una luz intensa, ¿sí?, que era la gloria del Señor. Ahí era donde hablaba Moisés con el Señor. Entonces, el tabernáculo simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, recordemos que cuando
Moisés subió al monte, ¿va? El pueblo de Israel se desesperó y empezó a olvidarse, ¿va?, de lo que Dios había hecho, y dijeron: no, pues no tenemos ningún Dios, no vemos a ningún Dios, entonces vamos a hacer un becerro para que le adoremos, para que Él sea nuestro Dios, ¿va? Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se alejó de su pueblo, ¿sí? El tabernáculo tuvo que ser retirado. Y cuando el pacto de Dios nuevamente se renovó con su pueblo, dando castigo a todos los idólatras, ¿verdad?, ya cuando empezaron a marchar nuevamente, el tabernáculo iba en medio de las 12 tribus, ¿sí? Esto es un simbolismo también de la morada de Dios en medio de su pueblo. Vamos a ver Éxodo 25:8. Si lo encuentra alguien, lo puede leer, por favor. Amén. Y harán un santuario para mí y hablaré en medio de él. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de él, ¿verdad? Este versículo también hace referencia a la encarnación del Verbo, ¿sí? San Juan 1:4 dice: no vayan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Gloria al Señor. Aquí tenemos que observar esta palabra habitar. En el griego se traduce como tabernaculizó, o sea que hizo su tabernáculo en medio de nosotros, ¿sí? Eso es lo que quiere, es lo que se refiere Juan cuando dice: y este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que Jesús tabernaculizó en medio de nosotros. Entonces nuestra lectura inicial nos habla de que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es muy importante esto, hermanos, entenderlo. Cristo aquí es comparado con un cimiento, ¿sí?, una base, un sustento. Sabemos que toda edificación forzosamente tiene que estar sobre un cimiento, sobre una base, algo que la sustente, que la mantenga firme. Entonces, los apóstoles y los profetas fueron edificados sobre Cristo, ¿verdad? Cristo es la base también de nosotros, y nosotros también estamos edificados sobre Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que la palabra declara es que no hay nada, no hay ningún sustento para el creyente que no sea Cristo, ¿sí? Los profetas, los apóstoles fueron cimentados en esa palabra, en la roca, los apóstoles, en Cristo. Y el fundamento de los profetas también los profetas, porque ellos profetizaron acerca de la venida de Cristo. Ellos hablaron sobre la venida del Mesías que vendría a su pueblo. Es por esto que Cristo es llamado el testimonio de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: porque Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de la profecía es Jesús, el espíritu de la profecía. Ahora, dice la palabra que nosotros somos edificados.
me voy a traer una pistolita de agua para que cuando vea a alguien que esté cerrando los ojos, le voy a echar un chorrito. Nadie me va a querer en el ojo. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la palabra que somos edificados, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando la palabra dice que somos edificados? ¿Se refiere a que somos edificados como templo o somos edificados como iglesia? Aunque hace referencia a la iglesia, nosotros somos edificados como templo. ¿Sí? Templo no es sinónimo de iglesia. ¿Ah? Templo no es sinónimo de iglesia. En algunas ocasiones se ocupa la palabra aquí, pero hay una diferencia. La palabra templo se ocupa para hablar de la iglesia. Pero está bien definida la palabra templo y aparte iglesia, son dos cosas diferentes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces somos edificados como templos, ¿para qué? Para que dentro de nosotros habite ¿quién? ¿Verdad? Para que dentro de nosotros more Cristo. Entonces somos edificados individualmente, cada uno es edificado y Cristo es el perito arquitecto sobre nosotros. Él es nuestro fundamento. Eso está en Apocalipsis 19, 10, hermano. ¿Cuál? Ya estamos cimentados. No. No estamos hablando de Efesios. Entonces cada uno es edificado personalmente, es edificado por Cristo, Él como nuestro perito arquitecto, ¿ah? Porque Él es nuestro cimiento, Él es nuestro sustento, es nuestra base, Él es nuestra roca. Dice la palabra de Dios, en quien bien trabado todo edificio, bien trabado todo edificio, nosotros estamos bien trabados de Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? Esto tiene que ser así, bien cimentados, bien trabados de Cristo. De otra manera, si no nos trabamos de Él, si no estamos cimentados en Él, va a llegar un movimiento que nos ponga a temblar y vamos a caer. ¿Sí? Entonces, dice la palabra que vamos creciendo hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Esta es una versión de la Biblia textual, hermanos. La Biblia Reina Valera, la traducción que trae, dice en quien bien trabado todo el edificio, pero eso no lo traduce originalmente la Biblia. Sí, dice en quien bien trabado todo edificio. Entonces se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Que somos un edificio que el Señor está construyendo. ¿Y por qué estamos siendo edificados? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que llegar a ser un santuario viviente para el Señor. ¿Sí? Primera de Corintios 3, 16, 17. Primera de Corintios 3, 16, 17, vamos a leer. ¿No sabéis que
sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Ok, y así, esta es la versión de la Reina Valera, la que casi todos tenemos. Les voy a leer la versión de la Biblia textual. Dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. Creo que el hermano Félix tiene la Biblia textual ahí. ¿La puede leer, hermano? Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. También 6:19, lee 6:19. Porque la sabiduría de No, este mundo. 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué es? Es un santuario, ¿sí? Un santuario del Señor. ¿Y cómo se destruye? ¿Cómo se destruye ese santuario? Vamos a ver. A ver, ahí donde estamos en 1 Corintios 6, 9, nos dice la manera en que se destruye el santuario. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones. Y dice: ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, la forma en que tú destruyes el santuario es si practicas las cosas que habías dejado anteriormente. Es 1 Corintios 6, 9. Entonces dice que el santuario, nuestro cuerpo, es de Dios, no es de nosotros, ¿verdad? Porque ni siquiera somos dueños de nuestro cuerpo, sino el cuerpo es del Señor también. Porque dice la palabra del Señor: ¿qué acuerdo hay entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuarios de Dios viviente, ¿verdad? Que un santuario, hermanos, entendemos bien lo que es un santuario nosotros. El término santuario se puede utilizar para designar un lugar especial o un lugar apartado para la protección de una especie animal, ¿verdad? Aquí en la tierra hay, por ejemplo, el santuario de las mariposas, ¿verdad? Que le dicen, de las mariposas monarcas. Hay santuarios para especies que están en peligro de extinción, ¿verdad? Los santuarios se hacen para evitar precisamente el contacto del hombre, ¿verdad? con esos animales que están en peligro de extinción o animales que quieren conservar, ¿verdad?
Pero el significado de santuario para nosotros, el que nos interesa a nosotros, es el sentido de que Dios quiere que sea un lugar terrenal en donde Él pueda habitar, en donde habite su presencia. Entonces Dios quiere que su presencia habite en nosotros, ¿sí? Aunque el verdadero santuario, dice la Biblia, es el cielo mismo, ¿verdad? Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Pero también al pueblo de Dios se le llama santuario figuradamente. Vamos a ver Salmo 114:2. Salmo 114:2. Amén, lo leemos, hermano. Judá vino a ser un extraño. No. Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. Que nos habla de que el pueblo vino a ser el santuario del Señor, ¿verdad? Ahora, de acuerdo al Nuevo Testamento, el santuario terrenal es su pueblo, ¿sí? Dios habita en medio de su iglesia, ¿sí? ¿Y quiénes son los que forman la iglesia, va? La iglesia la forman aquellos que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la iglesia universal, ¿sí? No es la que está allá en la esquina de Constituyentes, la calle esa, ¿sí? Esta no es la iglesia universal, ¿verdad? La iglesia universal es la que está fundamentada exclusivamente en la roca, que es Cristo, y no hay otro fundamento, ¿sí? Por lo tanto, no hay otra iglesia, ¿verdad? La única iglesia que existe es la iglesia universal, que está cimentada en Jesucristo. El Señor Jesucristo solamente hace dos referencias de la iglesia en la Escritura. Vamos a ver Mateo 16:18. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la controversia de la iglesia católica, ¿verdad? Jesús les estaba preguntando a sus apóstoles, ¿quiénes dice la gente que soy? ¿Verdad? Le preguntó a sus apóstoles y Pedro se adelanta como siempre, quería sobresalir del grupo de los apóstoles y le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ahora, esta es la controversia de la iglesia. Cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice, y yo te digo que tú eres Cefas. Cefas es una palabra caldea, no es ni siquiera hebrea, es una palabra caldea,
que se pronuncia Kefas, o se escribe Kefas con K, y hace referencia a una piedra hueca. Kefas es una piedra hueca, un pedazo de peña, ¿sí? Como una piedra pómez puede ser, ajá. Un pedacito de peña. Entonces dice, Pedro le dice, tú eres una piedra hueca, un pedazo de piedra, pero sobre esta roca, ¿sí? Cuando dice sobre esta roca, dice sobre esta Petros, ya es del griego Petros, y Petros es una gran masa de roca, o sea, es una roca enorme, es una gran piedra. Si yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca se refiere a la verdad que Pedro había declarado. Tú eres el Hijo de Dios, esta es la roca. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Esa es la base en la que dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? No en ti, Pedro, porque tú eres una piedra hueca, sino en lo que has declarado, ¿verdad? Y la otra referencia la hace en Mateo 18, 17. Vamos a ver. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas son las únicas veces que el Señor Jesús nos habla de la iglesia, ¿eh? Y la iglesia viene del sustantivo griego eclesia. Esta es una palabra compuesta por ek y kaleo, que quiere decir llamar fuera, ¿sí? Entonces el término iglesia se refiere a una comunidad que es llamada a reunirse, ¿sí? Y no importa en donde sea, porque puede ser en un templo, puede ser en una casa, puede ser en su propia casa, puede ser en el campo, puede ser en la playa, ¿sí? Y una iglesia se puede componer de 2 o más personas, ¿sí? Una iglesia puede empezar con 2 personas, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo muchas veces designa a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando se refiere al cuerpo de Cristo, abarca a todos los creyentes, edificados exclusivamente en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. ¿Sí? Ningún otro puede ser parte de una iglesia cristiana si no tiene este fundamento. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos, de llamarnos a ser parte de una iglesia? A ver, Efesios 4:12. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de ser llamados a la iglesia, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el fin de la iglesia es perfeccionar a los santos
ustedes son los santos, nosotros somos los santos, ¿sí? Y hemos sido llamados como iglesia, llamados a salir fuera para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante tenerlo bien entendido, hermanos. Todos necesitamos de todos. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie, aún a pesar de que haya recibido a Cristo, puede perfeccionarse por sí solo. ¿Sí? Necesita ser miembro de una iglesia. Así lo estableció el Señor, ¿verdad? Dice, con el propósito de presentarnos a Él santificados, ¿verdad? Entonces somos presentados delante del Señor por el amor mismo de Cristo, dice, el cual nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Y hermanos, cuando la iglesia está sujeta a Cristo y al Espíritu Santo, la iglesia entonces recibe autoridad para proclamar el Evangelio. ¿Sí? A ver, Mateo 28, 18, 20. Mateo 28, 18, 20. Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces la iglesia recibe la autoridad para poder llevar a cabo las ordenanzas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recibe autoridad para poder proclamar el Evangelio, ¿sí? La iglesia, hermanos, es un lugar de restauración, un lugar de compañerismo. Y esto es algo básico en la estructura de la iglesia. Si realmente, hermanos, el creyente está unido a Cristo, entonces estará unido a su hermano. ¿Sí? Esta unidad va a hacer que la iglesia crezca y que sea grande, para que sea fuerte en el Señor, ¿verdad? Si no hay unidad, no hay fuerza. Todos conocemos el dicho: divide y vencerá. Si la iglesia siempre está dividida, es una iglesia que no tiene fuerza. En la iglesia se manifiesta la fe de los creyentes. En primer lugar, nosotros estamos reunidos ¿por qué? Porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Creímos como Pedro, ¿verdad?, que Él es el Hijo de Dios y que vino a la tierra para perdonar nuestras faltas, para perdonar nuestros pecados, y que se dio el sacrificio por nosotros. No estamos reunidos solamente por complacencia, hermanos. Estamos reunidos porque hicimos nuestra declaración de fe, ¿verdad? Yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso que perdonó mis pecados, que me lavó y me compró.
y por eso estoy reunido aquí en este lugar. Amén. ¿Sí? Debemos de tener bien entendido eso. No nos reunimos por complacencia, ¿verdad? Porque venimos y disfrutamos un rato la comida y estamos en un lugar pues agradable, que bueno, gracias, ¿verdad? Por el hermano Pepe que nos echa la mano arreglando el jardín. Pero eso de qué nos sirve? Espiritualmente, ¿qué nos sirve? Nada. No nos sirve de nada, hermano. ¿Sí? Lo que sirve es la convivencia que tenemos dentro de nosotros, manifestando el amor de Cristo unos a otros. Eso es lo importante. ¿Sí? Porque podemos estar reunidos en la playa, podemos estar reunidos en el cerro, y ahí el Señor se manifiesta en medio de su iglesia. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿qué provecho podemos tener entonces de este lugar si no nos edificamos? ¿Qué provecho sacaríamos de este lugar si no crecemos, si no nos edificamos como el Señor quiere? Ningún provecho sacamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la misión de la iglesia? Debemos entender también cuál es la misión de la iglesia. Dice que el Señor Jesús estableció su iglesia para dar a conocer su amor en todo el mundo, ¿ah? ¿Sí? Entonces la iglesia es el testimonio del amor de Dios. La iglesia, hermanos, en cierta forma es la encarnación de Cristo y de su ministerio. La iglesia tiene la misión de predicar el evangelio. Dice la palabra, a toda criatura, a las almas de este mundo. Esa es la misión de la iglesia. Y así es como una verdadera iglesia muestra el amor de Dios. Así es como una verdadera iglesia está sirviendo a Dios. Pero todos, hermanos, toda la iglesia no debe de tener solamente fe, sino también el conocimiento de su palabra y el conocimiento que revela el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya dijimos que alguien por sí solo no puede perfeccionarse. Alguien por sí solo puede llegar al conocimiento de la vida, del conocimiento terrenal, pero al conocimiento espiritual, el conocimiento que revela el Espíritu Santo, proviene de la iglesia. La iglesia, hermanos, es el taller del Señor, el taller de Dios. Y entramos como Pedro. ¿Sí? Entramos como un pedazo rústico, un tronco áspero de madera. Y aquí en la iglesia somos trabajados. ¿Sí? La iglesia es un lugar donde practicamos, nos ejercitamos, ¿sí? Y aprendemos unos de otros.
en la iglesia nos estamos preparando. Aquí venimos, hermanos, a lijarnos, a perfeccionar nuestro carácter, a quitar nuestros temores, nuestros complejos, ¿sí? A dejar nuestras angustias. Y esto lo hacemos unos con otros. Nos ayudamos mutuamente. ¿Y por qué nos ayudamos mutuamente? Porque tenemos el amor de Dios en nosotros, porque somos un santuario del Señor. ¿Sí? Y cuando el Señor nos prepara, cuando ha hecho de nosotros un instrumento, entonces ya tenemos el conocimiento y podemos salir a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Porque ¿de qué otra forma podemos nosotros salir a proclamar el Evangelio? Si no tenemos la preparación y el conocimiento que se requiere para hacerlo. Usted se puede encontrar en la calle a muchísima gente predicando la palabra de Dios. Se la puede encontrar. Pero no sabe si es una persona que realmente está sirviendo a Dios o por qué lo está haciendo. Muchas de estas personas que se dedican a predicar la palabra, no les importa su familia, la dejan por un lado y piensan que están sirviendo a Dios y que Dios se va a hacer cargo de su familia, ¿verdad? Y además no son miembros de ninguna iglesia. Es lo grave del asunto. Y que por su propia emoción dicen, yo voy a salir a predicar porque el Señor me usa, el Señor me va a levantar. Y eso es manifiesto en la vida de esas personas. ¿Sí? A veces son personas que no quieren sujetarse a ninguna iglesia. Son personas que no están acostumbradas a que les digan qué es lo que tienen que hacer para poder hacer las cosas. Acuérdense que el Señor dice que debemos de ser mansos y humildes. Y dice, obedecer a vuestros pastores. ¿Ya? Si no obedeces, te sales completamente de la norma. Si no obedeces a tu pastor, te sales completamente de la norma. ¿Sí? Entonces dejas de ser iglesia. Y no lo digo porque yo quiero que me obedezcan, hermanos. ¿Sí? Yo tengo la obligación solamente de declararles la verdad. ¿Sí? Y ustedes son los que toman la decisión siempre al último. ¿Verdad? Entonces, estamos aquí preparando nuestro templo. Y todos nosotros formamos la iglesia. ¿Verdad? Somos un santuario vivo del Señor. Amén. Por último vamos a leer Efesios 1 del 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Y aquí sí quiero que lo leamos detenidamente. Todos. Efesios 1 de 15 al 23. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? La iglesia es la que recibe autoridad para someter todas las cosas, para someter principados, para someter potestades, ¿sí? Para declarar la verdad del Evangelio. Es la iglesia. Entonces, necesitamos, hermanos, seguir siendo edificados. Necesitamos, muchos de nosotros, ser restaurados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viniendo a la iglesia. Si no fuera para esto, para este fin la iglesia, Jesús no hubiese fundado ninguna iglesia. Si no hubiera dicho, aquel que quiera que me siga, ¿verdad? Y yo lo voy a edificar personalmente, fuera de la iglesia. Pero no es así. Tenemos forzosamente que estar dentro de una iglesia. Y yo le doy gracias a Dios porque estamos dentro de la iglesia. ¿Sí? Y cimentados y fundamentados sobre la verdad que es Cristo. Y no hay ninguna otra más. ¿Sí? Así que pidámosle al Señor que Él nos siga sustentando, que Él nos siga edificando para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de nuestro Señor. Amén. El amor del Señor, el amor de Cristo es el que nos santifica. Por eso somos llamados santos. Por eso Pablo les llama santos a los que están en las iglesias, porque el amor de Dios es el que los santifica. Amén. Ustedes, mis hermanos, son santos porque el amor de Dios los santifica. Amén. Vamos a